ser un poco más efectivo, porque cuando a mí me pasa esto, yo absorbo el conocimiento de las demás personas y si lo puedo unir a lo que ya Dios me ha enseñado a mí, perfecto. Así que vamos a estar compartiendo el tema, la oración de protección. La oración es un arma poderosa, pero dependiendo la situación y la condición en la que estemos, utilizamos de manera diferente la misma arma y vamos a ver cómo podemos aplicar esto. Y te lo puedo poner como ejemplo. Un cuchillo puede servir para cortar carne si necesitas cortar carne. También sirve para las personas defenderse cuando están en peligro. Le va a atacar un animal, estaban en la selva. También servía para supervivencia cuando tenían que buscar comida en el bosque. Podía ser utilizado para muchas cosas, la misma arma, dependiendo la situación. Así es la oración. Y estaré tratando el tema la oración de protección. Estuvimos tratando el tema la oración de guerra y vamos a ver la oración de protección. Esta clase de oración es hecha cuando estamos en situaciones de peligro, de temor. Requerimos protección para prevenir el peligro. Este tipo de oración se hace cuando necesitamos protección, nos sentimos en peligros, estamos siendo atacados y no tenemos la fortaleza y la fe suficiente para hacer oración de guerra. Entendemos que nuestro estado no es el adecuado y utilizamos este tipo de oración. En Salmo 59 dice: líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que contra mí se levantan. Aquí hay una oración de protección. El salmista está diciendo: líbrame de mis enemigos y ponme a salvo. Está diciendo: protégeme, guárdame de mis enemigos, ponme en un lugar seguro. Y esto tenemos que entenderlo. La palabra de Dios y los salmos está lleno de oraciones de guerra, oración de protección. Y vamos a ver, este Salmo 59 es una oración de protección. El Salmo 31 del 1 al 5 dice: jamás permitas que me avergüencen. En tu justicia líbrame, inclina a mí tu oído y acude pronto a socorrerme. Sé tú mi roca protectora. Salmo 31 del 1 al 5. Estás en peligro, estás siendo atacado, sientes que se está levantando el mundo contra ti. El Salmo 35 del 1 al 5 es una oración de protección que puedes orar, puedes poner tus propias palabras. Algo que hacía cuando oraba con los salmos era que yo me entraba en los salmos. Un ejemplo, si iba a utilizar el Salmo 31 pidiendo protección cuando estaba siendo perseguida, yo decía: Señor, en ti busco mi refugio. Jamás permita que mis enemigos avergüencen a tu sierva. En tu justicia líbrame, inclina a mí tu oído, acude pronto a socorrerme, porque tú eres mi única roca y mi único refugio. Solo tengo en la tierra a ti. Y le daba un sentido a esa oración colocándome allí como que a veces estaba yo llorando y recitando las oraciones de los salmos de lo que yo estaba viviendo en ese momento, y yo sacaba al salmista y me colocaba allí y la oración para mí cobraba vida y yo podía decirle al Señor: Señor, Beatriz te necesita como su roca. Yo estoy aquí, tú eres mi alto refugio. Y utilizaba las palabras que estos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, oraban en el Espíritu, y es tremendo. Los salmos son oraciones cantadas. Oiga esto. Cuando somos atacados y no estamos en condiciones de hacer oración de guerra, de pelear, estamos débiles, enfermos, la oración de protección te puede salvar la vida. En una ocasión estaba muy débil, había sido muy atacada por una enfermedad que me atacó muy fuerte. Vine de un proceso de ministración donde Dios libertó a algunas personas, y en ese momento cometí el error, por así decirlo, de orar por una persona que Dios había herido con un espíritu de muerte que lo estaba atormentando y estaba en cama. En ese momento yo no tenía el conocimiento para decirle al Señor: oro por esta persona. No oro, simplemente me llevaron y me percaté que el asunto era de Dios ya después que yo había orado. Oiga esto.
Se lo voy a dar de testimonio. Una persona me lleva a orar por otra que tenía 15 años en cama. No se podía mover, no se podía parar, solo podía hablar, comer, tragar y hacer sus necesidades. Y le estaban manteniendo ahí como un vegetal. Y la persona me dice, era una mujer de Dios, era una misionera tremenda y qué sé yo qué y qué sé yo cuándo. En fin, yo fui y oro, y cuando oro siento algo extraño y le digo a la persona, ¿por qué estás en esa condición? Quiero que me digas cuál es la razón, porque siento que tú la sabes. Y la mujer comienza a llorar y llora y llora, y cuando puede hablar me dice, Dios me ordenó que pastoreara, y me lo dijo muchas veces, y yo en un momento que estaba en una autoridad muy alta, oiga, y esto lo consideré una ignorancia total, porque las señales que le ponemos a Dios tienen que ser señales que no te afecten, porque si pones una señal que te afecte, un ejemplo, Dios te está mandando a predicar por ahí y le dice, Señor, si eres tú, que me parta una pierna. Prepárate que vas a ir con muletas. Entonces la persona le dijo al Señor, prefiero que me tires en cama a ser pastora. Y si eres tú que me estás hablando, no voy a pastorear, así que tírame 20 años en cama. Cuando yo escuché eso, yo me quedé petrificada, porque ya yo había orado por esa persona y no había preguntado primero, no había investigado la situación. Y ella decía, yo estoy así, quiero que Dios me levante, pero yo estoy así ya 15 años, porque fue lo que le dije al Señor, que no iba a pastorear. Y le dije, ¿y si te levantara de allí, lo harías? Me dice, lo haría, aunque no de buen modo. Oiga esto, qué nivel de desobediencia. No es una petición que le puedes pedir a Dios, no, mejor hazme esto. Nunca haga eso, porque nuestro Dios es misericordioso, bondadoso, buenísimo. Pero si tú le dices a Dios, eres tú, dame un palo, te va a dar el palo. Entonces tenemos que entender esto. Cuando yo llego a mi casa, señores, yo caí enferma y había un espíritu de muerte zozobrando mi casa. Y yo sabía que iba a tener que aguantarlo y soportarlo ahí por lo menos una semana, hasta que Dios tuviera misericordia de mí, me soportara, porque Él me estaba castigando, me estaba dando una pela por yo ir a querer intervenir en un propósito de Él, porque eso lo hizo Él, porque la persona se lo buscó, quiso que fuese así. Entonces es como que yo hubiese ido donde Saúl a echarle fuera el espíritu malo de parte de Jehová, sin Dios haberme mandado, porque a David Dios le daba la autoridad y tocaba y el espíritu se retiraba un poco, pero regresaba a Saúl, pero no fue a echarlo fuera. Entonces tuve que soportar esa lección de parte de Dios y enfermé muy mal. Cuando estoy acostada en la cama, los demonios venían a atacarme y yo recuerdo que yo le decía al Señor, estoy demasiado débil para pelear. Mi fe no es suficientemente fuerte. Ya tenía 7 días con una fiebre que no cedía, sin comer y sin poder pararme ni a bañarme. Y yo decía, Señor, yo sé que me entré en rojo, tengo ahora que ser partícipe de lo que ella está padeciendo. La mujer se levantó y se sanó, pero a mí me dieron mi paliza por meterme ahí donde no debía meterme. Entonces, en esa situación, cuando los espíritus me atacaban, yo, Señor, protégeme. Estoy cubierta bajo tus alas. Tu sangre preciosa está sobre mí. Y era en mi mente que podía decirlo, porque el nivel de fiebre, ya con tantos días, mis dientes se apretaban así de la fiebre. Y yo solo en mi mente podía hacer una oración de protección. No podía ponerme a hacer una oración de guerra. Mi fe estaba muy debilitada por el golpe que había recibido. No podía ni siquiera arrodillarme, ni siquiera comer. Mi cuerpo estaba débil. Entonces solo podía pedir protección. Cuando usted se siente débil, esté enfermo, esté en cama, no se ponga a hacer guerra, va a decir, ¿qué diablo te desafío? Pero ¿y para cuándo y para dónde? Porque no vas a poder aguantar un ataque más. Entonces en ese momento estoy en protección. Señor, cúbreme bajo la sombra de tus alas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estoy pidiéndole a Dios, protégeme. Me siento desprotegida. En este momento necesito protección. ¿Cuánta gente ha perdido batallas? Porque cuando debió pedir protección estaba haciendo guerra. En un momento donde ni siquiera podía pelear, donde debía pedir protección. Y Dios por protección te iba a proteger, pero haciendo guerra ibas a tener que pelear. Cuando un soldado está en medio de la guerra y pide ayuda y dice al ejército, sáquenme de aquí, estoy herido, necesito ayuda. Los demás compañeros tratan de ir a sacarlo del campo de batalla, pero si él sigue disparando, lo van a dejar que pelee y hasta que muera, porque todavía puede disparar. Entonces
hay momentos donde ya no podemos disparar y tenemos que decirle al reino al cual pertenecemos protección. Necesito que alguien me cubra en el campo de batalla. En las guerras llegan momentos donde hay soldados que piden ayuda. Necesito que me cubran. Está diciendo, necesito todos soldados que vengan y se pongan delante de mí, comiencen a disparar porque no estoy en condiciones de disparar o de defenderme. Estoy en peligro y piden protección. Entonces así vas a hacer cuando estás débil, cuando estás depresivo, cuando estás en medio de una tormenta, que se te fueron las fuerzas, que sientes que no puedes más, que ya se acabó todo. Pide protección. Protección. Señor, estoy bajo tus alas. Y esa oración de protección va a hacer que Dios te cubra, te esconda. Y cuando Dios te esconde, la guerra puede estar a tu alrededor, pero no te va a matar porque Dios te esconde, porque pediste protección. Entonces tenemos que entender esto. Salmo 142:6 dice, atiende a mi clamor porque estoy muy abatido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Oiga, qué tremendo. El salmista está diciendo aquí en esta oración, atiende a mi clamor porque estoy muy abatido. ¿Cómo estaba el salmista? ¿Cómo estaba este guerrero del Señor? Muy abatido. Y la palabra abatido, estoy en el piso, me siento débil, me siento en baja. Este guerrero no está en condición de pelear. Este guerrero no está en condición en que un ejército lo asalte en este momento. Y le dice a Dios, escucha mi clamor, líbrame de los que me persiguen. Ayúdame tú, le está diciendo a Dios, porque ellos son más fuertes que yo. Él estaba reconociendo su debilidad en medio del ataque y le está diciendo a Dios, líbrame tú, porque ellos son más fuertes que yo y yo estoy demasiado abatido, estoy demasiado herido, estoy demasiado dolido para poder defenderme ahora. Líbrame tú, porque ellos son más fuertes que yo. Oiga, qué tremendo, esto es algo impresionante. Cuánta gente que está en situaciones difíciles donde solo tiene que ir a Dios y decirle, Señor, líbrame tú. Aquí estoy como un bebé de pecho en los brazos de su padre y que alguien lo quiere devorar como león. ¿Sabe lo que hace ese padre? Aprieta a su bebé y comienza a protegerlo. ¿Por qué? Porque es su bebé y hay momentos en que los guerreros tenemos que bajar las armas y decirle a Dios, aquí estoy como un niño herido, buscando la protección de papá. Y en esos momentos, eso es lo único que puede salvarte la vida. Lo único que puede salvarte la vida. Entonces, si estás en ese momento, si estás en esa situación, tienes que hacer oración de protección. En ese momento te vas a olvidar del brujo, de los brujos, del ataque de allí, de lanzar bomba para acá. Y vas a protegerte hasta que pase el tormento. Oiga esto. En la Nueva Biblia Viva, esa traducción, ese mismo texto, 142:6 dice, escucha mi clamor, pues estoy muy deprimido. Rescátame de mis perseguidores, pues son demasiado fuertes para mí. Ese es el mismo texto en otra traducción. Él dice, estoy muy deprimido. Y usted sabe lo que es estar deprimido. No tiene deseos de nada. No tiene deseos de pelear. No quieres seguir peleando. No tienes las fuerzas. En ese momento, no es el momento de decirte, pues sigue peleando. No es el momento de decir, pide oración de protección. Protégete. Guárdate, pon el escudo, dile al Padre que te cubra, que te rodee. Y usted dirá, y Dios no lo sabe, Él lo sabe. Pero la palabra de Dios dice que nosotros debemos pedir al Padre. Él sabe lo que necesitamos y en qué momento lo necesitamos. Pero está establecido que yo debo pedirlo. Cristo dijo, ustedes tienen que pedir. Y en una ocasión le digo a sus discípulos, todavía no han recibido nada porque nada han pedido en mi nombre. El Padre necesita que tú le pidas. Él sabe que tiene necesidad, pero nada va a pasar hasta que no le pidas. Hasta que no le digas, Señor, necesito esto en este momento. Por eso el salmista sabía ir a Dios con oración de protección. Y usted dirá, y con lo que Dios estaba con el salmista, ¿no sabía Dios que en ese momento él estaba depresivo y que necesitaba protección? ¿Había que pedírselo? Sí, había que pedirle protección. Usted pertenece a un reino
Estamos en un campo de batalla. En medio de ese campo hay soldados que son heridos. Hay soldados que se sienten en baja. Hay soldados que entran en estado de desesperación, que ya no quieren ni vivir en medio de la guerra. Y esos soldados, si son hábiles, cuando se sienten en ese estado, piden ayuda al reino. Retírenme del campo de batalla. Necesito que me retiren ahora. Necesito que alguien me cubra. Necesito que alguien me envíe municiones. Y están constantemente comunicándose por radio con la gente que le da protección. ¿Por qué? Porque en esos momentos podría salvarle la vida a un soldado pedir refuerzos. Pero si no lo piden, el reino sobreentiende que el soldado todavía puede continuar peleando. Así que tienes que pedir protección en el momento que necesitas protección. Entonces, en esos momentos, en esas oraciones, utilizamos términos como guárdame. Guárdame de mis enemigos, cierra la boca de mis perseguidores, líbrame, porque son más fuertes que yo, son más poderosos que yo, se han levantado contra mí con violencia. Arrópame debajo de tus alas, escóndeme en el hueco de tu corazón, como dice una canción por ahí, escóndeme donde mi enemigo no me pueda encontrar. Miren, no le puedo decir las veces que estuve en guerras espirituales donde le decía a Dios, por favor escóndeme, y de repente descendían ángeles en medio de esa misma batalla y cruzaban enfrente de mí, me hacían totalmente invisible a los ojos de los espíritus que me estaban persiguiendo y cruzaban frente a mí literalmente y no me podían ver. Quiero que la gente que le ha pasado esto en los comentarios comience a poner en los comentarios ahí, gente que Dios ha hecho invisible en medio de una batalla espiritual y los demonios cruzan y no se percatan que tú estás ahí. Incluso en una batalla muy fuerte espiritual que luché siendo muy nueva creyente, donde el Señor me mostró que venían espíritus a destruirme literalmente, y cuando recibí esos ataques literalmente mi cuerpo era golpeado con situaciones de enfermedad, de dolor muy fuerte, y en ese momento recuerdo que grité al cielo y pedí protección y descendió un ángel. Cuando uno de los demonios me iba a clavar, tenía una especie de espada o de daga y me la iba a clavar en el corazón, y en ese momento descendió un ángel y cruzó por debajo de la espada que me iban a clavar y de mí, y me aló de donde yo estaba y hizo así y me dijo, desde este momento no te van a ver. Y ellos, los demonios, daban vuelta buscándome por todos lados alrededor de mí y no podían verme. Entonces Dios te esconde, así como el nazareno cruzó por en medio de los que lo iban a derricar por un derrique y no los pudieron ver, así mismo Dios te esconde, de manera que hay brujos que pueden ir a buscarte y no te van a encontrar, no te van a ver. En el mundo espiritual no te van a hallar, no saben dónde tú estás escondido. Cuando el salmista decía escóndeme, él sabía de lo que estaba hablando. En ese tiempo tenían guerras literales y Dios solía esconder a alguna gente, como escondía a Elías para que no lo encontraran. Y esto quiero que lo tengas muy pendiente, te puede salvar la vida. Hay momentos que hay que decirle a Dios, escóndeme, escóndeme, porque la guerra es demasiado fuerte. Necesito protección, necesito ayuda, necesito que me cubras, que me rodees. Y esta oración de protección te puede servir. Utilizamos términos como ayúdame, ayúdame, rodéame, escóndeme, defiéndeme. Ese tipo de oración donde utilizamos términos no de ataque, no de yo ataco, yo destruyo, yo reprendo, sino escóndeme, protégeme, guárdame, líbrame de esta situación. En momentos donde estamos enfermos, gente que tiene 3 meses en cama y que haciendo guerra espiritual en esa cama, protección es lo que necesita ahí, solo protección. Un soldado herido, metido en un hospital, lo que necesita es protección. No necesita un arma para defenderse ni para pelear. No debe ir a la guerra. Entonces, oiga esto, vas a pedir protección. Y quiero a esa gente en los comentarios en este momento, comparte este video con alguien que le puede servir, porque saber utilizar el arma en los diferentes ámbitos de nuestra vida te puede salvar la vida. Como hemos podido en los momentos del pasado donde estábamos en momentos de depresión fuerte, seguir adelante y salir victorioso, porque en ese momento no atacábamos, en ese momento simplemente nos protegíamos. Ahora, cuando pasaba esa tormenta y nos levantábamos de nuevo, era el momento de atacar. Y así en cada paso, en cada estado. ¿Cómo estoy hoy? ¿Amaneciste bien? ¿Amaneciste en alta con una fe gigante? ¿Sientes hacer guerra? Haz guerra. Haz oración de guerra. ¿Amaneciste
como Cristo en el Getsemaní, angustiado hasta la muerte. Ese día grita, clama, invoca con lágrimas, con ruego, Señor, me siento débil. Dile cómo te sientes, derrámate ahí delante de Dios y necesito protección. Porque cuando estamos débiles necesitamos protección, no necesitamos guerra. Y eso te va a ayudar, te va a servir. No importa que tu mente está vuelta loca, esas personas que a veces la mente le está jugando un juego y ataques y dardos y sienten que no pueden más, le llegan malos pensamientos. Protección. Ve a Dios, necesito protección, necesito un padre que me abrace, que me arrulle. Yo me tiraba, señores, en el piso y me engurruñaba como un bebé se engurruña, así cuando está en el vientre, y le decía a Dios, estoy como un bebé indefenso en el vientre de su madre, que quieren devorarlo, que quieren sacarlo, que quieren picotearlo y que no tiene a quien gritar ni a quien llorar. Y vengo a ti como ese bebé. Necesito un padre que me proteja. Mire, el cielo se lanzaba inmediatamente en protección, modo protección. Y es algo que quiero que lo hagas. Verifica cada día, ¿cómo estás cada día? En este día voy a usar oración de guerra. Mañana amanecí que me lleva quien no me trajo. Ese día voy a usar oración de protección. El hecho es que siempre vas a estar usando el arma. Siempre vas a estar orando, solo que no en el mismo modo y en el mismo formato. Por eso la palabra de Dios dice que debemos orar con toda oración y súplica. ¿Por qué con toda oración? No con oración, con toda. Porque hay diferentes tipos de oración. Diferentes tipos de oración. Estamos tratando el tema de la oración de protección. La vas a encontrar en los salmos por todos lados. Eran momentos donde ellos estaban en baja y en esos momentos ellos no hacían oración de guerra ni de ataque. En ese momento ellos hacían oración de protección, dependiendo cómo se sentían. Aprovecha el estado en el que te encuentras para ser efectivo, porque usted dirá, y es que la oración de protección no me da avanzada. Oye, la oración de protección te sube de nivel también, solo que es otro tipo de oración. En ese momento vas a tener una conexión diferente con el Padre. Aunque tú sientes que estás débil, estás orando, y aunque el enemigo creyó que te iba a devorar, no te va a devorar porque estás pidiendo protección y el cielo te va a proteger. Entonces en ese momento luego sales fortalecido y puedes continuar peleando. No perdiste, porque el que está pidiendo protección está pidiendo cobertura del reino, y el reino lo que hace es que desciende, te alimenta como lo hizo con Elías cuando estaba depresivo, te da comida, te da palabra de aliento y sigue caminando, porque en ese momento él recibió protección y ayuda. Sépalo, trabájelo. Quiero la gente en los comentarios lo que dicen, voy a hacer oración de protección. Puede anotarlo por ahí, los diferentes tipos de oración que estaremos tratando, para que cuando te levantes vayas a tu cuaderno. ¿Cómo estoy hoy? Hoy voy a orar en modo protección. Voy a llorar, Señor, arropa, me arrulla, me abraza, me necesito tu calor. Necesito un padre que se levante como una osa, defiende a sus cachorros y me arrope y me proteja, porque me siento en peligro, porque me siento débil, porque me siento enfermo. Como decía el salmista aquí, sé tú mi roca protectora, mis enemigos son más fuertes que yo, me siento deprimido, me siento abatido. En otras palabras, no puedo defenderme ahora, necesito que mi Padre me proteja. Y esto es lo que llamamos oración de protección. Voy a estar orando por ti y voy a estar haciendo una oración de protección. Gloria al Señor. Padre, en esta hora presentamos tus hijos que están pidiendo protección, que tu ángel esté rodeando sus vidas, rodeando sus familias. Cúbrelos, protégelos de los dardos de las tinieblas en esta hora. Que su corazón sea guardado, que su corazón sea rodeado, que aquellos que están pasando por persecución, su alma sea guardada de angustia, y que dentro de sus corazones haya paz aún en medio de la guerra. Abrázalos, arrópalos, rodéalos de tu favor, de tu gloria, que se sientan arropados como un bebé se siente arropado en los brazos de su padre o de su madre, que se sientan protegidos y seguros como se siente un niño cuando sus padres lo tienen en brazo, que siente que está protegido. Protege tu pueblo en esta hora, protege sus hijos, protege sus finanzas en el nombre de Jesús. Envía ángeles protectores que sean
sean hechos invisibles delante de la guerra de sus enemigos. Señor amado, que su mente sea guardada, sea rodeada, que su corazón sea guardado en ti en medio de los momentos difíciles, para gloria de tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Shalom, shalom.